Muy bien, mis queridos hermanos, hemos llegado al final del tercer trimestre. Vamos a inclinar el rostro para tener una palabra de oración. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado y alabado sea tu nombre. En esta semana vamos a estudiar el fundamento de nuestra fe, Cristo resucitado. Permite que al estudiar esta lección el Espíritu Santo confirme en nuestros corazones que el Señor vive y que vendrá pronto a buscar a su pueblo. Permite que podamos aprender esta lección, lecciones para nuestra vida espiritual y que pueda animarnos para estar preparados para ese día. Quédate con nosotros, Señor, y bendice a todos los que entrarán en este canal a ver esta lección de escuela sabática. Gracias, Señor, porque eres un Dios bueno. Quédate con nosotros hasta el final, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, la lección tiene como título El Señor resucitado. Y el versículo que debemos de memorizar lo encontramos en Marcos capítulo 16, versículo 6. Pero él les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús Nazareno, que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí, miren el lugar donde lo habían puesto. La lección en esta semana nos habla de cómo los discípulos en ese fin de semana, valga la redundancia, pasaron momentos muy tristes. Su esperanza en Cristo Jesús, aquel que ellos creían que iba a redimir a Israel, había terminado. Nunca habían entendido la misión del Señor y bueno, sus esperanzas estaban destruidas y ahora no solo eso, sino que estaban con mucho miedo y no debemos juzgarlo, ¿no? La crucifixión, lo que estaba sucediendo en Jerusalén, era para realmente estar asustados. Dios no quería, Cristo no quería que eso sucediera, mientras el cielo estaba gozoso porque Cristo había cumplido la misión. Los discípulos y las mujeres y sus seguidores estaban derrotados aquí en la tierra. Y veremos esto, lo estudiaremos más a fondo con una cita del Espíritu de Profecía, porque Cristo no quiere que nosotros estemos por ahí sufriendo. Él también nos ha dado profecías a nosotros para que sepamos lo que va a suceder y podamos estar preparados para que, como el Señor dijo, cuando veamos que las cosas estuvieran sucediendo, nosotros podamos erguir, levantar el rostro y en vez de estar por ahí derrotados como los discípulos con miedo, podamos tener la confianza de que falta poco y de que el Señor estará con nosotros hasta el final y que muy pronto vendrá a buscarnos. Ahora, a manera solamente de información, quiero decirles que, bueno, Marco tiene dos finales. Un final corto que termina en el capítulo 8 y un final largo, que es el que nosotros conocemos, que termina en el versículo número 20. Yo les digo esto para que ustedes no se asusten si se encuentran con alguna persona estudiosa y les diga que Marco tiene dos finales. Así que es importante que lo sepa, y es más, los manuscritos más antiguos de la palabra del Señor, el final que tiene es más corto, termina en el versículo número 8. Las mujeres asustadas, no hablan. Este final mantiene a través de todo el libro el silencio, ¿no? Pero es un silencio que mantiene, pero con el objetivo de que nosotros pudiéramos saber que tenemos que proclamar las buenas nuevas de salvación. Luego aparecen manuscritos, digamos, menos antiguos, donde está agregado del versículo 9 al versículo 20, que es lo que nosotros tenemos en la Reina Valera. Pero les digo esto para que ustedes puedan estar enterados de que hay
dos finales en el libro de San Marcos. Muy bien, el día domingo tiene como título Regocijo en la resurrección. Leemos en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículo del 1 al 6, lo siguiente. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol. Pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado. No está aquí, mirad el lugar en donde le pusieron. Este relato está en los 4 evangelios. Juan y Lucas presentan a 2 ángeles. Mateo lo presenta como un ángel que está vestido de igual forma como los 4 evangelios, blanco, pero que era resplandeciente como un rayo. Esto es muy importante porque en todos los evangelios se nos relata la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ya que la lección en esta semana hace énfasis en que nosotros debemos tener la seguridad de que Cristo ha resucitado. Es más, el apóstol San Pablo dice que si Jesús no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra esperanza. Así que, bueno, al estudiar la lección de la escuela sabática, se dan pruebas a través de todo este estudio de que realmente Cristo históricamente salió de esa tumba y que está vivo. Y es que la lección en la introducción nos decía que nosotros los adventistas hablamos poco a veces de la resurrección del Señor porque algunos usan este evento para indicar que el día de descansar es el domingo. Ahora, yo creo que esto es muy triste porque nosotros sabemos que, como dice aquí el día domingo, no hay un solo pasaje en las Escrituras donde se diga que el Señor cambió la santidad del séptimo día a el domingo porque Él resucitó. Sin embargo, yo me imagino que ese día, cuando fue María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé y las otras mujeres que presentan los otros evangelios, fue un día realmente inolvidable para ellas. Esto no significa que ellas guardaron este día como un día santo, porque sabemos que el día séptimo Dios lo bendijo, lo santificó y Él mismo lo guardó, pero debió haber sido un día inolvidable. Solamente trate de imaginarse cuando esas mujeres iban con esas especies aromáticas, su esperanza se había acabado, me imagino que iban tristes, Jesús estaba muerto, todo se había acabado, ellas iban simplemente a ungir el cuerpo y ahora de repente llegan y como dice aquí el Evangelio de San Marcos, se encontraron un joven que estaba allí y ellas se espantan al ver a este joven vestido con esa ropa larga, blanca, pero les dice, Él ha resucitado, no está aquí, y las anima a mirar el lugar donde le pusieron. Entran, ven los lienzos bien doblados, ven la piedra quitada, y ahora ese sufrimiento se convierte en gozo. Ahora, me imagino que ellas a lo primero, como siempre el ser humano, ¿verdad?, se preguntarán si era verdad, qué había pasado, porque como vemos, ellas se van espantadas, ¿no?
a dar las buenas nuevas de salvación o a compartir lo que este joven vestido de ropas blancas le había dicho a los discípulos. Y bueno, como ya sabemos, ¿no? Nosotros los adventistas, como ya repetí, no hay ningún solo pasaje donde se diga que este día en el cual resucitó Jesús es un día que debemos de guardar, pero sin embargo sí debemos de proclamar que Cristo resucitó de los muertos y que esa resurrección es nuestra esperanza de vida eterna. La lección nos explica que la resurrección de Cristo es un símbolo del bautismo. Vamos a leer este pasaje que nos da la lección de la escuela sabática. Aquí nos dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo en el cual fuisteis también resucitados con él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Así que vemos que la resurrección de Cristo es un símbolo del bautismo. Somos sepultados y también cuando salimos de esas aguas bautismales resucitamos como Cristo resucitó a una vida nueva en Él. Muy bien, el día lunes tiene como título La piedra fue quitada y leemos los mismos pasajes, ¿verdad?, que leímos anteriormente cuando pasó el día de reposo. María Magdalena, María la madre de Jacob y Salomé compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Estas mujeres venían al sepulcro, no venían preparadas para que les quitaran esa piedra, pero ellas querían ungir el cuerpo del Señor y se encuentran con el ángel, que en Marcos es un joven vestido con ropas largas, en Juan y Lucas y Mateo, o en Juan son dos, pero lo importante es que aquí en esta lección se nos trata de explicar las evidencias de que nuestro Señor Jesucristo resucitó. Ahora, nosotros no estuvimos allí. El Espíritu Santo da testimonio a nosotros de que esto fue verdadero. Ahora, las personas que testificaron de esto, no queda la menor duda de que ellos se convencieron de que el Señor Jesús salió de esa tumba. En primer lugar tenemos el relato de las mujeres y como sabemos Jesús estuvo 40 días en esta tierra apareciéndole a diferentes personas. Como vemos aquí, en primer lugar nosotros sí creemos que Dios existe, que es un Dios poderoso, y aquí dice la existencia de Dios no convierte la resurrección de Jesús en algo inevitable, solo en algo razonable. Además, los historiadores aceptan que la tumba estaba vacía. Tenemos el informe de los soldados romanos, era una tremenda guardia que estaba allí y que fueron sobornados por los dirigentes para que dijeran que el cuerpo fue robado. Así que hay un testimonio de que el cuerpo no estaba allí por los soldados. La otra cosa es que, bueno, era imposible que estos soldados armados, ¿verdad?, soldados que estaban acostumbrados a matar, a recibir órdenes, que nosotros sabemos que si no se cumplían ellos mismos tendrían que pagar con su propia vida. Y bueno, nosotros al leer el relato sabemos que fueron salvados, digamos, de esa mentira al decir que se habían robado el cuerpo porque hubo dinero, soborno
hasta dónde llega la dureza del corazón de estos dirigentes. Pero el mismo relato deja ver históricamente que Cristo no estaba en esa tumba. La otra cosa que tal vez sería más importante, ¿quién va a morir por alguien que realmente no resucitó y que nos da la esperanza de la vida eterna? Así que aquí dice, ¿por qué habrían estado esas personas dispuestas a morir por algo que supieran que no era verdad? Miles de cristianos, si no digamos millones a través de la historia, han muerto por la esperanza de que el Señor vendrá, de que resucitó, de que Él tiene la llave de la vida, de que vendrá a buscarnos. Dice aquí el testimonio sostenido de ellos desde poco después de la muerte de Él y en los años siguientes es una evidencia poderosa en favor de su resurrección. Mis queridos hermanos, Cristo resucitó. Cristo está vivo, es nuestro hermano. Y deberíamos regocijarnos en esta mañana, mis queridos hermanos, de esa gran verdad y proclamarla, decirles a otros, y el Espíritu Santo se encargará de convencer los corazones. Pablo, en el libro de Primera de Corintios, nos recalca este hecho histórico, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacob, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Así que vemos aquí, mis queridos hermanos, que Pablo estaba seguro. Bueno, él se encontró con el Señor, ¿verdad? Él lo vio. Y él nos da un relato aquí de más o menos cuántas personas lo vieron. Y podemos decir que seguramente más de 600 personas pudieron corroborar que nuestro Señor Jesucristo estaba vivo. Esto es algo maravilloso, grandioso. Y nosotros hoy podemos tener la seguridad, mis queridos hermanos, de que realmente Cristo está vivo. Y realmente debemos tener mucho gozo en nuestro corazón al creer esto, porque, mis queridos hermanos, tenemos esperanza. Hoy podemos estar llenos de dificultades, de problemas, pero un día nuestro Dios, el Señor Jesús, vendrá a buscarnos, y la seguridad la tenemos porque Él resucitó, y podemos estar seguros de eso en este día, mis queridos hermanos. El día martes tiene como título Las mujeres en el sepulcro, y volvemos a leer el pasaje. Seguramente la repetición nos va a ayudar para que podamos memorizar este pasaje y nunca más se nos olvide. Pero dice aquí que cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado ha resucitado. No está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron, pero id, decid a sus discípulos y a Pedro que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro, porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Como vemos aquí, no solamente los discípulos tenían miedo, sino que ahora esta aparición de este joven, que en realidad era un ángel, como lo dice el libro de San Mateo y también el Evangelio de Lucas y de San Juan, asustó a estas hermanas, a María Magdalena y a las otras mujeres, y no querían decir nada a nadie. Como les dije, si nosotros finalizamos aquí, y en los manuscritos más antiguos,
este es el final más corto. No aparece el versículo 9 al 20, como nosotros estamos acostumbrados a leer. Así que me imagino que los escribas dijeron, esto no puede quedarse así. Tiene que haber otro relato donde se diga, ¿verdad?, que, bueno, el Señor Jesús resucitó y que se debe de proclamar. Y esto concuerda con todos los demás evangelios que fueron escritos por Lucas, Mateo y San Juan. Ahora, como vemos aquí, este libro de San Marcos que venimos estudiando, se nos recalca en este día que el Señor Jesús, cuando curaba a alguien o hacía un milagro, pedía que por favor guardara silencio, y según leemos, y así ha de ser, el Señor Jesús quería cumplir perfectamente las profecías, y una de esas profecías la encontramos en Daniel capítulo 9, 24 a 27, donde estaba profetizado el ministerio del Señor Jesús aquí en la tierra, o sea, el día que iba a ser ungido, bautizado, y también cuando él debía de morir en la cruz. Y bueno, se iba hasta el año 34, cuando finalmente se cumplirían las 70 semanas que fueron cortadas para los judíos. Ahora, me gustaría recalcar en este día, mis queridos hermanos, que bueno, ahora, según los versículos 9 al 20, se acabó el silencio, y que el ángel mismo les da una comisión a estas mujeres de que vayan y proclamen a los discípulos, y especialmente a Pedro, que él ha resucitado, que salió del sepulcro, que la tumba está vacía y que el Señor Jesús estaba pensando en ellos y que tenían una cita con él en Galilea. Ahora quiero decirles algo acerca del día domingo. El día domingo no aparece en la Biblia. Ninguno de estos días, martes, lunes, aparece en la palabra del Señor. Son nombres que fueron puestos por emperadores romanos, por Gregorio, ¿verdad? Y después fue cambiando. Emperadores como Augusto César puso a agosto y así. Ahora, ¿de dónde sale el día domingo? Para que usted sepa, bueno, aún en el año 321, cuando Constantino da la primera ley, donde en esta ley se pide que se guarde el domingo, no se llamaba domingo todavía, sino el día del sol. Este día comienza a aparecer con la traducción de la Biblia Vulgata Latina por Jerónimo hasta el año 384, donde él traduce primer día como domingo, Dominic's Day, ¿verdad? Que sería un sinónimo del día del sol en el idioma latín. Ahora, es muy importante que sepamos esto. Por 384 años nunca se llamó a este primer día de la semana domingo. Ahora, ¿cómo es que se llaman los días en la Biblia y cómo sabemos? Bueno, todos los días se llaman sábado. Esa es la verdad. No hay otro día en la Biblia. Simplemente lo sabemos porque en este pasaje dice mía sabatón, y la palabra mía significa el primer sábado. O sea, el primer sábado significa el primer día, ¿verdad? El primer día. Es muy importante que nosotros podamos entender esto. El domingo aparece muy tarde y así sucesivamente. El segundo sábado sería lo que correspondería al día lunes, y así se van contando los días. Todos se llaman sábado. Mía sabatón, primer sábado, sería el primer día, ¿verdad? Después del séptimo. Así que bueno, esto es la manera de que usted pueda entender cómo aparece este día, domingo, y cómo se encuentran los libros, cómo se cuentan, perdón, los días en la palabra de el Señor. Pero el Evangelio termina entonces, según los versículos que continúan después del 8, que ellas comienzan a proclamar las buenas nuevas de la resurrección a los discípulos, que como veremos, no creyeron, eran incrédulos. Y esto es algo que debemos de meditar en esta lección, y lo vamos a hacer un poco más profundo con una cita del Espíritu de Profecía.
Muy bien, el día miércoles tiene como título la aparición a María y a otros. Volvemos a leer entonces aquí en el libro de San Marcos los versículos 9 en adelante. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, aquí en la versión que tradujo nuestro amigo Jerónimo, puso Dominic's Day a este pasaje, el primer día, que como le dije, si usted busca el griego, un interlineal va a decir Mía Sabatón, el primer sábado. De esta forma sabemos que este día equivaldría al domingo, pero que esto fue muy posterior. El primer día de la semana apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no le creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y le dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Muy bien, y la lección en este día trata de volver a recalcar que hay pruebas históricas de que el Señor Jesús resucitó. Una de ellas fue que se le apareció en primer lugar a una mujer. Ahora, yo creo que ella tuvo ese privilegio porque ella fue al sepulcro temprano por la mañana. Yo creo que, mis queridos hermanos, si Pedro hubiera ido, se le hubiera aparecido a Pedro, pero fue ella la que fue. Yo me imagino que esta mujer no durmió, realmente amaba al Señor Jesús y fue. En otro relato dice que antes que saliera el sol, ella estaba allí, aunque estaba destrozada, aunque había perdido su esperanza. Ella quería honrar el cuerpo del Señor Jesús, y entonces iba con esas especias a terminar el trabajo doloroso, a despedir a su maestro. Y al ir con ese deseo de encontrarse con él, a cumplir con su deber, tuvo el privilegio ella de ser la primera en encontrarse con su Señor, y fue la primera en proclamar las buenas nuevas de salvación. Así que no creo que fue algo arreglado por el cielo, sino que simplemente ella, pues al amar al Señor, gozó de este privilegio. Y bueno, aquí se nos dice claramente que no tenemos por qué dudar. Simplemente después que los discípulos fueron reprendidos por el Señor, vemos aquí una lista, ¿verdad?, donde se nos cuenta que el Señor apareció a 2 que iban en el camino. Esto lo encontramos en San Lucas capítulo 24, los que venían o iban por el camino de Emaús. Luego comienza a hacer una serie de apariciones y los discípulos aún así no creían, y entonces Él los reprende. Pero la lección dice que una vez que ellos confirman, que logran creer, después de tanto amor y tanta insistencia y tanta paciencia que tiene el Señor Jesús, finalmente ellos comienzan a predicar la palabra del Señor, y por supuesto se les va el miedo, y ahora, como nosotros leemos en el libro de Hechos, arriesgan su vida y ya no les importa morir, porque ahora sí están convencidos, o Jesús los convenció, de que el Señor está vivo y de que ahora sí ellos pueden tener la seguridad de que irán a vivir con Cristo por la eternidad. Y es que, mi querido hermano, podemos criticar, pero no es fácil, ¿no? Nosotros estamos leyendo el testimonio de ellos, pero vivir lo que sucedió en esa semana o en ese fin de semana es una cosa muy diferente. Seguramente yo hablo por mí, hubiera estado más asustado todavía que los discípulos, y posiblemente hubiera tenido más miedo que los que tenían ellos y las mujeres. Pero el Señor Jesús, lo que a mí me da esperanza es que Él no se rinde.
Él va a buscarlos, les aparece, los ayuda, les lee las escrituras, les dio un estudio bíblico a los que iban para el camino de Emaús y finalmente logra convencerlos, ¿verdad? De que estaba profetizado todo esto y al convencerlos, ellos están dispuestos no solamente a predicar, sino a morir, porque ahora ellos sí saben que de verdad la vida eterna es una realidad, que su maestro estaba vivo como él lo había profetizado. Ahora entienden las profecías, pueden abrir el entendimiento, me imagino el gozo, ¿no? De la tristeza a la felicidad. Qué gozo tan grande. Hoy tú y yo tenemos este testimonio. Sabemos que todo esto es verdad y debemos nosotros entonces también regocijarnos y poder decirle a otros que nuestro Señor vive. Él está vivo, mis queridos hermanos. Dice aquí una cita del Espíritu de Profecía. La resurrección de Jesús fue una muestra de la resurrección final de todos los que duermen en Él. El cuerpo resucitado del Salvador, su porte, el acento de su voz eran familiares para sus seguidores. En forma semejante se levantarán los que duermen en Jesús. Hay muchas personas que uno le lee esto y todavía siguen preguntando si nos vamos a conocer en el cielo o si no nos vamos a conocer. Bueno, aquí la sierva de Dios y la palabra del Señor dice que los discípulos conocieron a su Señor Jesús. Era Él, no era otro. Estaba glorificado, pero pudieron ver que era su Señor. Dice aquí que en forma semejante se levantarán los que duermen en Jesús. Conoceremos a nuestros amigos, así como los discípulos conocieron a Jesús. Aunque hayan quedado deformados o desfigurados en esta vida mortal, sin embargo, en su cuerpo resucitado y glorificado, se preservará su identidad individual y reconoceremos a los que amamos por su rostro radiante con la luz que brilla del rostro de Jesús. Hasta esa hora de triunfo, cuando resuene la trompeta final y marche ese vasto ejército hacia la victoria eterna, todo santo que duerme estará en un lugar seguro y será guardado como una joya preciosa a quien Dios conoce por su nombre. ¡Qué cita tan maravillosa! En estos últimos años me ha tocado enterrar muchas personas, algo que a nosotros no nos gusta hacer. Realmente han sido momentos difíciles, no solamente familiar, enterré a mi única hermana, sino aquí en mi iglesia he enterrado a más de 4 personas. Cada vez que los entierro, que me paro cerca de el sarcófago y los veo sin sangre, descoloridos, me da una tristeza. Pero aquí dice que se levantarán, que esas personas que murieron en Cristo, que yo mismo los, digamos, enterré o dirigí el servicio fúnebre, los volveré a ver, se levantarán y será un día de mucha alegría cuando esto ocurra. Mi querido hermano, lea esta cita, vuelva a escuchar. Si tiene amigos que han descansado, familiares, padre, madre, cuando resuciten, dice aquí, se levantarán con una vida eterna y estaremos con ellos por la eternidad. Nos vamos a conocer los amigos, los familiares. Será un día de gozo y todo esto porque nuestro Señor Jesucristo vino a morir por nosotros y guardó la ley, fue perfecto en todo lo que hizo y ahora su justicia nos la ofrece a nosotros para que tengamos también la esperanza de la vida eterna. Y puede ser que nosotros nos toque descansar, puede ser que alguien tendrá que hacer los servicios fúnebres y nos verán en ese cajón sin vida, sin sangre, pero algún día, mis queridos hermanos, nos levantaremos a recibir la corona de la vida eterna. Mi querido hermano, gózate con esta verdad, proclama la resurrección de Cristo, porque Él vendrá a buscar a sus hijos.
Muy bien, el día jueves tiene como título Vayan por todo el mundo. Dice aquí, Él les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Un versículo muy claro. Usted y yo hemos confesado al Señor. Cristo dice que cualquiera que lo confiese delante de los hombres, Él lo confesará delante de su Padre Celestial. Y aquí claramente dice que si tú y yo hemos creído y fuimos bautizados, seremos salvos, mis queridos hermanos. Pero el que no cree, dice aquí, es condenado. Y por supuesto, el que no cree no se bautiza. El bautismo es la decisión o es el testimonio de que nosotros hemos aceptado al Señor. Hay tantas personas que no han dado este paso, pero que con la ayuda del Señor yo espero que antes que el Señor venga, ellos puedan decidir entregar su vida al Señor, porque hay unos que son tan buenas personas que me gustaría verlos allá en el cielo, pero para esto necesitamos entregar nuestra vida a través del bautismo, porque es una confesión de nuestra decisión de seguir al Señor. Y después agrega aquí el evangelista que hay señales que seguirán. Por supuesto, eso sucedió en el tiempo del Señor Jesús, sucederá en nuestro tiempo también, donde estas señales dicen que los que creen en el Señor echarán fuera demonios. Esto ha ocurrido. Yo he estado personalmente con personas que han estado endemoniadas en varias ocasiones. Me ha tocado estar allí y he visto cómo el Señor ha libertado a estas personas. Hablarán nuevas lenguas, ¿verdad? Bueno, esto está tal vez en el futuro, aunque he escuchado testimonio de un pastor que estaba predicando en un lugar, hablaba su lengua y había unas 2 personas que estaban en el auditorio que estaba escuchando que el predicador hablaba en la lengua de él. Esto fue un milagro y un testimonio muy poderoso. Así que estos milagros pueden ocurrir ahora en el presente. Necesitamos tener fe, pero algunas de estas cosas van a ocurrir en el futuro, como aquí donde yo estoy hay muchas lenguas, chino, punjabi, bueno, el idioma inglés que tenemos que aprenderlo para poder sobrevivir en este lugar, mandarín, de toda clase de lenguas aquí, pero algún día, mis queridos hermanos, cuando se derrame el Espíritu Santo, vamos a hablar esas nuevas lenguas, no porque le hemos aprendido, sino como un don, así como Dios se lo dio a los discípulos. Y dice aquí, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosas mortíferas, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Algunas de estas cosas yo las he visto, personas que han sanado, personas que yo mismo he ungido, que parecía que no tenían esperanza y que el Señor las ha vuelto a levantar de su lecho y están vivas hasta el día de hoy, personas con cáncer y otras enfermedades. Ahora, la lección nos habla de la presunción. Ahí usted puede entrar y buscar el video que está en YouTube, donde hay un pastor que se enrolló una serpiente en el cuello, tratando de decir a las personas que, si lo mordía esa serpiente no iba a morir. O sea, estaba citando exactamente este pasaje, pero esa serpiente lo mordió y finalmente este pastor murió delante de su congregación. Eso se llama presunción. El Señor Jesús nos salva cuando Él quiere, pero también dice la lección, hay veces tenemos que sufrir, testificar por el nombre del Señor. Esto está en las manos de Dios, no en mis manos. No soy yo el que tengo que ser presuncioso y citar esto y arriesgarme, como hay personas que se van a una tribu, que son caníbales, esperando que, bueno, porque van en el nombre del Señor, posiblemente sean salvos. Mis queridos hermanos, nosotros tenemos que ir a predicar la palabra del Señor, y cuando el Señor crea conveniente que debe salvarnos de un veneno o de cualquiera de estas cosas mortíferas, Él lo hará. Y en casos en que tengamos que testificar con nuestra propia vida, Él nos dará el valor para que nosotros podamos hacerlo. Pero esto depende del Señor, no de mí. Esto depende de mi Dios. Cuando Él crea que es conveniente, como dijeron los 3 jóvenes hebreos, sepa el Rey que Él puede salvarnos, pero sepa también que si no lo hace, no nos vamos a inclinar
ante tu ídolo, ante tu estatua. Y esto es muy claro, tenemos que tenerlo bien clarito, ¿verdad? De que estas cosas sí pueden pasar porque el Señor es poderoso, pero que es Él el que decide. Y aquí entonces dice, y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Un fuerte amén. Aquí no dice que el Señor Jesús nos manda solamente, sino claramente que dice que Él nos ayuda. Dice aquí ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con muchos de estos milagros, ¿verdad? Cristo dijo en el Evangelio de San Mateo, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo lo entiendo como escucho a veces predicadores que tratando, ¿verdad?, de pues decir que la gran tribulación va a ser tan difícil, lo será, que vamos a quedar como solo, abandonados, porque Cristo sale del santuario y no hay más gracia. Mi querido hermano, la Biblia no puede contradecirse. Aquí se nos dice claramente que el Señor estaba con los discípulos en los momentos difíciles y que confirmaba su propia palabra. Dios no nos va a abandonar en el momento más difícil de esta vida, cuando este mundo se oscurezca por la maldad, cuando Satanás tome control de los corazones que no aceptaron a Cristo. El Señor estará con su pueblo y hay citas y citas tras citas donde se nos dice que el Señor enviará ángeles. Algunos de ellos aparecerán en forma de militares. Algunos nos darán el pan, como está profetizado en la Biblia, que el pan y el agua estarán seguros. Así que, mi querido hermano, puedes tener la confianza de que tú no andas solo en este mundo. El Señor te conoce, Él está con nosotros. Y si vamos a predicar, veremos al Señor ayudándonos y confirmando la palabra de Dios. Tiene poder porque Él tiene poder. Muy bien, me gustaría terminar tratando de responder a esta pregunta que está en el día miércoles. ¿Cómo podemos protegernos de caer en la trampa espiritual de la duda y la incredulidad? ¿Por qué deberíamos vincularnos cada día con el Cristo resucitado? Yo conozco personas incrédulas. Hay algunos que se preguntan, ¿será que va a pasar esto? ¿Cómo se va a cumplir esta profecía? No creen. Y bueno, tenemos que ser realistas. Los discípulos que estuvieron con el Señor Jesús, que escucharon de su maestro las palabras, no habían creído. Ahora, hay un pasaje que está aquí en el libro de San Mateo, el capítulo número 28, que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, donde tenían la cita con su maestro, al monte donde Jesús le había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ya el Señor Jesús se iba para el cielo. Esta era la gran comisión. Había aparecido a muchas personas. Pablo después dice que le había aparecido a 500, a las mujeres, a los discípulos que iban en el camino. Había atravesado las paredes y todavía Cristo ya iba a ascender a su Padre Celestial. Y dice aquí que algunos lo adoraron, pero que había allí algunos que todavía dudaban. Yo medito, ¿no? Si ellos dudaban, que estaban viendo eso, ¿cómo estará nuestra fe? Y yo te hago un llamado en esta lección de la escuela sabática. Medita, ¿cómo está tu fe? ¿Tienes dudas? Yo quiero decirte, mis queridos hermanos, que todo lo que el Señor ha profetizado se cumplirá. Él jamás ha mentido y como hemos visto hay pruebas, testimonios históricos de que esa tumba quedó vacía. Así que debemos meditar cada día en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí, y todo el tiempo podrían haber estado regocijándose en el conocimiento de un Salvador resucitado en el huerto. María había estado llorando cuando Jesús estaba cerca de ella. Sus ojos estaban tan cegados por las lágrimas
que no le reconocieron. Y el corazón de los discípulos estaba tan lleno de pesar que no creyeron el mensaje de los ángeles ni las palabras de Cristo. Mis queridos hermanos, ellos pudieron haber estado contentos y felices, pero estaban asustados, acobardados, escondidos. El Señor no quería que eso sucediera. Lo mismo sucede ahora. Él nos ha dado las profecías, y las profecías nos las da para que nosotros no estemos tristes, sino como dice su palabra, cuando veamos que estas cosas que están sucediendo, mis queridos hermanos, pasen, nosotros podamos erguir, levantar el rostro, regocijarnos, porque el Señor está muy cerca. Lamentablemente ellos no creyeron. Es una advertencia, mis queridos hermanos, es un llamado para que nosotros podamos creer que Cristo sí resucitó y que podamos gozarnos, salir de esta lección con la bendita esperanza de que sí hay vida eterna y que el Señor tiene la llave de la vida y de la muerte. Dice aquí, hablando ahora de Tomás, y voy a leer una cita para finalizar una vez más en esta lección. Pero Tomás, uno de los 12 llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él le dijo: si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Yo al leer este pasaje y haber estudiado esta lección, veo el amor del Señor Jesús. Cristo le concedió a este discípulo lo que él quería. Él le apareció y le dijo: Tomás, no quisiste creer, aquí estoy, mete el dedo, mira la herida. La misericordia de Dios, mis queridos hermanos. ¿Por qué me gusta citar este pasaje ahora? Porque puede ser que nosotros tengamos dudas, pero mientras sigamos, mis queridos hermanos, en los caminos del Señor, Él no nos va a abandonar. Y si este discípulo que estuvo con el Señor tenía dudas, pero Dios no lo abandonó, sino que le concedió la oportunidad de que creyera, hizo lo que Él pidió, el Señor Jesús no nos va a abandonar. Vamos a leer nuestra última cita en esta hora. Cuando Cristo fue crucificado, no creyeron que resucitaría. Él les había dicho claramente que se levantaría el tercer día, pero ellos, perplejos, deseaban saber qué quería decir. Esta falta de comprensión los dejó enteramente desesperados en ocasión de su muerte. Quedaron amargamente chasqueados. Si hubieran creído las palabras del Salvador, cuánta tristeza hubiera podido evitar. Aplastado por el desaliento, la pena y la desesperación, los discípulos se reunieron en el aposento alto y cerraron y atrancaron las puertas. Fue allí donde el Salvador, después de su resurrección, se les apareció. Gloria al Señor, que no nos abandona. Mi querido hermano, yo quiero que tú te grabes esto en tu mente. Dios no se goza de nuestro dolor. Dios no anda en el cielo tratando de que tú y yo podamos sufrir. Lo que Dios quiere es que nosotros podamos estar preparados. Y todo lo que escribió, mis queridos hermanos, es para que tengamos fe. Estoy contento porque el próximo estudio de la cartilla de escuela sabática será el Evangelio de San Juan. Un evangelio que tiene énfasis en que Cristo no solamente era hombre, pero que también era el Hijo de Dios, era Dios que vino a morir por nosotros. Regocíjate en la resurrección del Señor Jesús. Pronto Él vendrá. Proclamemos que Cristo vive, que no está aquí. Él ha resucitado. Olvidémonos eso el domingo. El domingo, como yo dije, no existió como tal, o el nombre por lo menos hasta el año 384, cuando Jerónimo tradujo la Vulgata Latina. Mis queridos hermanos, nosotros sabemos que el sábado
Es el día que Dios bendijo, santificó. Pero no dejemos que porque otras personas interpretaron mal, porque la Iglesia Católica santificó este día, nosotros podamos dejar de proclamar que Cristo ha resucitado de los muertos y que, mis queridos hermanos, esa es la esperanza de nuestra salvación, que Cristo murió, ¿verdad? Pero se levantó, pagó nuestros pecados y hoy tú y yo podemos tener la seguridad que si descansamos, Dios nos levantará de esa tumba y aquellos que han descansado, como ya leímos una cita, nos volveremos a encontrar con Él. Que el Señor te bendiga, que pases un feliz día de preparación, un feliz sábado y nos vemos la próxima semana con la cartilla nueva del Evangelio de San Juan. Bendiciones, mi querido hermano.